Muy buenos días con todos. En esta clase vamos a aplicar lo que es, vamos a explorar lo que son los triángulos y aprenderemos a aplicar el teorema de Pitágoras. Para esta clase vamos a utilizar lo que es la aplicación GeoGebra, ¿sí? Y vamos a ver, hoy vamos a introducirnos con una pequeña clasificación de los triángulos y posteriormente vamos a ver mediante ejemplos lo que es la aplicación del teorema de Pitágoras. Para iniciar con la clasificación de los triángulos debemos tomar muy en cuenta que el triángulo se clasifica según sus lados, ¿ya? Y según sus ángulos. ¿Qué queremos nosotros decir con según sus lados? Que cada ladito vamos a clasificar los triángulos acorde a sus lados, ¿ya? Y los ángulos, el espacio que tiene o de apertura que tiene entre un lado y otro, ¿sí? Para ello vamos a comenzar por la clasificación según sus lados. Como podemos observar, se clasifican en triángulo equilátero, triángulo isósceles y triángulo escaleno. El triángulo equilátero es cuando el triángulo tiene sus tres lados iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que este lado de aquí valdrá, por ejemplo, 4 centímetros. Esto también tendrá 4 centímetros. Y por ende el lado de bajito o la base también tendrá 4 centímetros. Entonces podemos decir que este es un triángulo equilátero porque sus tres lados son iguales. El triángulo isósceles, la propiedad que tiene de él es que tiene sus dos lados iguales y uno desigual. Apegándonos al mismo ejemplo de inicial, entonces podemos decir que este tiene 4, su lado tiene 4 centímetros, este lado de acá tiene 4 centímetros y su base tendrá 2 centímetros, ¿ya? Entonces podemos decir que este es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque tiene dos lados iguales y uno desigual. Y para finalizar la clasificación de los triángulos según sus lados tenemos al triángulo escaleno. Pues, el triángulo escaleno, su propiedad es de que ninguno de sus lados son iguales. Por ejemplo, podemos decir que este lado de acá vale 3, la base podemos decir que vale 4 y el ladito de acá podemos decir que vale 5, ¿sí? Como podemos observar, la propiedad del triángulo escaleno es de que ninguno de sus lados son iguales. Listo, ahora vamos a observar la clasificación de los triángulos ahora acorde o según sus ángulos, ¿sí? Tenemos como primera clasificación o tenemos al triángulo rectángulo, tenemos al triángulo acutángulo y tenemos al triángulo obtusángulo. Vamos a ir viendo la propiedad de cada uno de ellos. El triángulo rectángulo nos dice que tiene un ángulo recto. ¿Qué queremos nosotros o qué quiere decir un ángulo recto? Que su ángulo, su apertura entre lado y lado va a tener 90 grados, ¿sí? Recuerde, el ángulo recto es igual a 90 grados, ¿sí? Es como una pared. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta la pared y la base, que es el suelo, tiene que formar un ángulo de 90 grados, por ende va a ser un ángulo recto. Entonces, el rectángulo o el triángulo rectángulo tiene esta propiedad, que tiene un ángulo recto, ¿sí? Puede ser este de aquí, puede ser que el triángulo tal vez ahora pueda ser que esté inverso, algo así. Pero como observamos, tiene su angulito recto, 90 grados. Esa es la propiedad del triángulo rectángulo, que debe tener un ángulo recto, ¿sí? Con el triángulo acutángulo nos indica que tiene sus tres ángulos agudos. ¿Qué queremos decir con ángulos agudos? Que es el ángulo agudo es que es menor, ¿sí? El ángulo agudo es menor a 90 grados, ¿ya? El ángulo agudo es menor a 90 grados. Por ejemplo, podemos decir que este angulito de acá, el ángulo A, vale 60 grados. Podemos decir que el ángulo B tiene el valor de 30, ¿sí? Y podemos decir que el ángulo C tiene un valor de 60, 50, ¿sí? Para la explicación, para el ejemplo, podemos observar que sus tres ángulos son
agudos. ¿Por qué? Porque son menores a 90 grados. ¿Ya? Esa es la propiedad que tiene el ángulo, el triángulo acutángulo. Y para finalizar, el triángulo obtusángulo nos indica que debe de tener un o por lo menos un ángulo obtuso. ¿Qué quiere decir el ángulo obtuso? El ángulo obtuso es que es mayor ahora a 90 grados. ¿Sí? Por ejemplo, puede tener 100, puede tener 120, puede tener 180, 160, 170, puede tener menos de 180, ¿ya? Entonces, esto es un ángulo obtuso. Por ejemplo, podemos decir que el ángulo como tal, como ustedes pueden observar, miren, aquí está más inclinado a 90, entonces por ende es fácil apreciar que el ángulo obtuso prácticamente es este de aquí, porque está más inclinado a los 90 grados, como le explicamos inicialmente en el triángulo rectángulo. Como observamos, podemos decir, tal vez para el ejemplo, que este ángulo A tiene 100 grados, ¿ya? Aquí tiene 100 grados. El ángulo B va a ser los ángulos A y B, o C y B y C. En este caso, para el ejemplo, van a ser eh, agudos, menores a 90 grados. Entonces podemos decir que este tiene 30. Y podemos decir que este ángulo de acá, el ángulo C, tiene 40 grados. ¿Ya? Como observamos, la propiedad del triángulo obtusángulo tiene su ángulo mayor a 90 grados, o sea, tiene un ángulo obtuso. ¿Sí? Como podemos observar, esta es la clasificación en cambio por sus ángulos. Recordamos que el triángulo rectángulo debe tener por lo menos un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. El triángulo acutángulo, sus tres ángulos son agudos, que quiere decir que son menores a 90 grados, ¿sí? Como está en el ejemplo. Y el triángulo obtusángulo, un ángulo de sus tres debe de ser mayor a 90 grados, o sea, un ángulo obtuso. ¿Qué quiere decir obtuso? Mayor a 90 grados, ¿sí? Podemos concluir con la clasificación de los triángulos según sus lados y según sus ángulos. Por sus lados tenemos al triángulo equilátero, al triángulo isósceles, al triángulo escaleno, y por sus lados tenemos al triángulo rectángulo, al triángulo acutángulo y al triángulo obtusa. Listo. Una vez culminado con la explicación sobre la clasificación de los triángulos, vamos a abordar lo que es el teorema de Pitágoras. Pero para ello debemos iniciar qué es el teorema de Pitágoras o qué es lo que busca el teorema de Pitágoras. Listo. Y podemos iniciar con un concepto sobre el teorema de Pitágoras. Podemos decir que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de sus lados o de sus catetos respectivos. Para una mejor asimilación vamos a observar el siguiente gráfico. Como podemos observar la siguiente imagen o la siguiente gráfica, observamos que este es un triángulo rectángulo. ¿Por qué es un triángulo rectángulo? Si alguien se acuerda me puede decir. Listo, ¿no es cierto? Es porque posee un ángulo recto de 90 grados, ¿sí? Como podemos observar, aquí tenemos nosotros nuestro ángulo recto de 90 grados, ¿sí? Por eso es un triángulo rectángulo. ¿Qué es lo que nos dice el teorema? Nos dice, en todo triángulo rectángulo, listo, tenemos el triángulo rectángulo, en todo triángulo rectángulo tenemos nuestro triángulo rectángulo de la hipotenusa es igual a la suma de sus lados y catetos. Para no confundirnos, ¿qué son los catetos? Sus catetos todos son sus lados. Como podemos observar, aquí el triángulo tiene tres lados. Cateto A, cateto B y sería cateto C, ¿no es cierto? Pero el cateto C en este caso va a ser la hipotenusa, ¿sí? ¿Cuál es el cateto? ¿Cómo se diferencia el cateto C del cateto A y del cateto B? ¿O cómo se diferencia la hipotenusa del lado A y del lado B? Fácil, siempre el cateto C, o mejor dicho, cambiémosle ya el nombre, siempre la hipotenusa va a ser el lado más grande que tenga el triángulo, ¿sí? A simple vista podemos observar que siempre entre el punto A entre el punto A y el punto B tienen son distintos en tamaño en cambio a la hipotenusa. La hipotenusa, en este caso, este lado C, siempre va a ser el más largo.
O podemos también tomar en cuenta el ángulo rectángulo. El lado opuesto al ángulo rectángulo, que es este el angulito de aquí, tiene 90 grados, ¿sí? El ángulo opuesto al triángulo rectángulo siempre va a ser la hipotenusa, ¿sí? Entonces podemos decir que este lado C, o o la hipotenusa, es el lado más largo que tiene el triángulo y por ende los diferenciamos. Y de ahí sí, lo que nos dice que el triángulo rectángulo es la hipotenusa, el doble de la hipotenusa sumado sus dos catetos también, sumado sus dos catetos, ¿sí? Entonces, ahora sí, ¿cuáles eran sus catetos? Tenemos el cateto B y tenemos el cateto A, ¿ya? Y la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo rectángulo, al ángulo de 90 grados, o la hipotenusa es el lado más largo que tiene el triángulo, ¿sí? Para poder aclarar sobre la diferencia de qué son catetos y qué son o qué es una hipotenusa. Y vamos a ver mediante un ejemplo, a ver si tiene relación con este teorema que nos indica sobre el teorema de Pitágoras. Listo, como pueden observar, he dado medidas o he dado longitud, lo que son a los lados a cada uno de sus lados del triángulo, en este caso el triángulo rectángulo, ¿sí? Podemos observar que la hipotenusa en este caso podemos observar que la hipotenusa en este caso mide lo que son 5 centímetros, el cateto A mide lo que son 3 centímetros y el cateto B lo que son 4 centímetros. ¿Ya? Para la aplicación del teorema de Pitágoras, nosotros debemos de aplicar lo que es la fórmula como tal del teorema. ¿Qué es lo que nos dice? Lo mismo que nos da en la expresión. El doble de la hipotenusa, o sea, del cateto C, es igual a la suma del cateto A más el cateto B al cuadrado, ¿sí? Como pueden observar, cateto A al cuadrado más B más cateto B al cuadrado, esto va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿sí? Y vamos a ir reemplazando datos, ya nos queda solamente reemplazar datos. C, que es la hipotenusa, vamos a reemplazar por 5 centímetros. ¿Qué nos queda? Nos queda 5 centímetros es igual, perdón, 5 centímetros al cuadrado, no se olviden elevar siempre al cuadrado, como nos indica la fórmula. 5 al cuadrado es igual a A. ¿Qué valor tiene A? Perfecto. Tiene 3 centímetros. Entonces, 3 al cuadrado, ¿sí? Más, ¿qué valor tiene B? Y B tiene el valor de 4 centímetros. Entonces, más 4 al cuadrado. Y realizamos las operaciones aritméticas como tal. Sabemos que una potencia es la multiplicación de la base por la cantidad de veces que nos indique el índice o el exponente, en este caso el 5. Su exponente es 2. ¿Qué quiere decir? Que tengo que multiplicar dos veces la base, que en este caso es 5. Para un ejemplo es así. 5 por 5, como observan, la base es 5 y lo multiplico dos veces, lo que me indica el exponente. ¿Cuánto es 5 por 5? 25. Y así con cada uno de los términos, ¿sí? 5 por 5, 25. Perfecto. Esto tiene que ser igual a 3 por 3, aplicando el mismo funcionamiento. 3 por 3, 9, más, ¿cuánto es 4 por 4? Correcto, 16. Entonces sería 9 más 16. ¿Qué quiere decir? Que la hipotenusa, en este caso ya 25 elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Es igual a cateto A, 9, más cateto B, 16. Y corroboramos, esto tiene que ser igual para que tenga valor lo que es el teorema. 25 es igual a 9 más 16, 25. ¿Sí? Entonces, quiere decir que el teorema es correcto, que nos indica que la suma al cuadrado de sus lados del triángulo es igual al valor de la hipotenusa al cuadrado. ¿Sí? Como podemos observar, este teorema es correcto. Y así una vez más, un gusto haberles indicado lo que es el teorema de Pitágoras y sobre todo iniciándolo brevemente con una clasificación de los triángulos según sus ángulos y según sus lados.
para posteriormente aplicar lo que es el teorema de Pitágoras. Espero que les haya gustado y sobre todo he enseñado bastante esta clase y nos despedimos de esta clase. Que tengan un buen día. Que tengan un buen día.